La actualización del mapa de Genesis 1 ha sido un desastre, la verdad. Ha sido un desastre. Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita, os traigo otro vídeo más. Y bueno, hablaremos un poco de la salida de Genesis, que la verdad ha sido un poco mala, porque la gente por lo está criticando mucho, porque tiene un montón de bugs y sobre todo la zona del océano. Que ahora hablaremos sobre esa zona. También el pulpo ha decepcionado demasiado. Ha decepcionado demasiado el pulpo. Y bueno, y luego están los dragones de Dragontopia, que a mi parecer a mí me gustan, pero a mucha gente no le gusta. Hablaremos también sobre eso, porque la verdad, no sé, la verdad, o sea. Así que gente, vamos allá, vamos con el vídeo, pero antes de suscribirte a mi canal, suscríbete, deja tu like, compártelo y vamos allá. Vamos a hablar sobre el desastre que ha sido la serie de Genesis. Y yo creo que hasta peor que los Colony, no sé. No sé si es al mismo nivel o peor. Así que gente, vamos allá. ¿Quieres tener tu propio servidor de ARK? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de ARK o de otro juego. Pues bueno gente, pues ayer estuve jugando en directo a Genesis. Ayer estuve como 5 horas probándolo todo. Y bueno, la verdad encontré cositas raras, ¿vale? Sobre todo la zona del océano, ¿no? O sea, esto de Wildcard, ¿qué habéis hecho con el océano de Genesis? Decidme, ¿qué habéis hecho con el océano de Genesis? O sea, la profundidad, no hay nada. Nada. O sea, parece que sea un mar vacío. O sea, un mar vacío es lo que es el océano de Genesis 1. Está vacío. Lo único que le llegan son las criaturas que hay. Que ahora no son las criaturas que hay. Y también las islas. El único que llena es lo que viene siendo el mar. Porque es que abajo del agua no hay nada más. No hay nada más debajo del agua. O sea, ¿qué habéis hecho? ¿Por qué habéis hecho esto? Hay mucha gente que está diciendo que hasta es mejor acuática que el océano de Genesis 1. O sea, para que digan esto, que era mejor acuática que el fondo marino de Genesis 1 del océano, es ya niveles extremos, niveles extremos. Pero según dicen, es un bug que no renderiza lo que hay debajo del mar. O sea, ¿nos pasa a todos eso? ¿Nos pasa a todos que no hay nada debajo del mar? Puede ser, pero dicen que es un bug que lo van a arreglar. Hoy no creo que lo arreglen, porque bueno, hoy es 4 de julio y es el día de la independencia de América, Estados Unidos, más que nada. Y no creo que trabajen hoy, pero ¿sabéis qué? Han hecho también. Han cerrado los servidores oficiales otra vez. Y va a haber rollback, ¿vale? Va a haber rollback de los oficiales, ya sea PvP y PvE. ¿Por qué los han cerrado? Bien, los han cerrado porque hay una vulnerabilidad en los servidores y han tenido que cerrar los servidores por protección a los usuarios. Algo ha pasado. Algo ha pasado, no sé qué ha pasado, pero algo de esto lo han lanzado en comunicado Studio Wildcard en el Discord. Han cerrado los sellos oficiales por vulnerabilidad. Una brecha de vulnerabilidad de los servidores. Así que algo grave ha pasado. Algo grave ha pasado. ¿Qué más hay en el océano? Bueno, están las criaturas, que algunas son de super niveles. O sea, hay gente que ha visto niveles 1000, ¿vale? Salvajes. No sé si son tan amigables o no, pero son criaturas nivel 1000 en el océano. O sea, una burrada. No sé por qué son nivel 1000. O sea, te coge uno de esos y
y te fulmina. Muchos dicen que eso de las misiones, pero es que yo no he hecho ninguna misión y me han aparecido dinos nivel 300 y pico. No sé, mejor loca que no tengo nada puesto por los niveles y me salen niveles 300 y pico. Yo flipé cuando lo vi, al menos en el océano. O sea, no sé, o sea... Madre mía, están ahí las criaturas de nivel supremo, o sea, que son mutadas, todas las criaturas son mutadas, o sea, tienen mutaciones. Porque madre mía, si alguien intenta capturar a esas criaturas, todo está roto. Y yo creo que eso es el problema que hacen los seres oficiales. Creo que por eso los niveles del océano. Que alguien habrá tameado una criatura de estas, nivel 1000 y pico, y se habrá ido a raidear a todos. Se habrá llevado a otros mapas también. Y de esto, o sea, cositas. O sea, puede ser que por algo así hayan cerrado los sellos oficiales. Una de estas puede ser, una de estas de los animales 1000 y pico. O sea, es increíble. Luego también el pulpo. El pulpo es una decepción total. O sea, el pulpo parece mongolito. La verdad, parece tontito con los tentáculos. Parece tontito con los tentáculos el pulpo, que tiene 8 tentáculos y pega con 2 y no puede ni pegar ni con los 2 tentáculos. Y es súper lento y demás, o sea... ¿Sabéis lo lento que es el pulpo con los tentáculos cuando ataca? O sea, ataca con un tentáculo y tarda 1000 años en recogerlo y atacar después con otro tentáculo. O sea, es increíble. O sea, el pulpo es una decepción también. O sea, es la criatura gratuita y es una decepción. Además que hace como de carquinos también, porque coge los 2 tentáculos y demás y los puede lanzar como el carquinos o golpear. O sea... Es un carquino 2.0, pero escalando y demás. El pulpo. Y encima no tiene ni fuerza. O sea, es un pulpo grande y no tiene ni fuerza el pulpo. No tiene nada de fuerza, nada. Nada de fuerza, vamos. Y la tinta que crea, según dicen, no sé si es un bug, pero tendría que pagar el Tide Fusion para usar su tinta. El sujeto de tinta. No sé si es un poco algo, pero están diciendo que eso tienes que pagar para usarlo. De la criatura gratuita, Increíble. O sea, es algo que no sé. O sea, Studebaker, ¿qué estáis haciendo? Por favor, ¿qué estáis haciendo? Es que el mapa de Génesis, es que yo creo que tampoco estaba para lanzarlo. El mapa de Génesis. O sea, todos los mapas que salen nuevos, con el tiempo se van ampliando y demás, se van haciendo cosas. O sea, no están ni para el lanzamiento, bueno, el lanzamiento, ¿sabes? Pero ¿por qué hacen esto? Pues los de arriba, ordena de arriba, o sea, sacar esto tal fecha. Y claro, van con prisas, nos salen mal algunas cosas o no acaban de acabarlas, igualmente lo lanzan ahí. Pero es más los de arriba, ¿vale? Los de arriba son los que tienen más la culpa. Más que nada, o sea... Es así, o sea, los que tienen más la culpa son los de arriba. Los de Night Games tienen la culpa. Y ahora viene la polémica de lo de Dragontopia. Los dragones que han sacado. Hay gente que diciendo que es una copia barata del Temu, de los entrenadores de tu dragón y demás. Esto ya se sabía que iba a ser así. Que iba a ser como una colaboración entre comillas de Entrena a tu dragón. Esto ya se sabía hace meses. Pero han visto que los dragones pues son como forma caricatura, entre comillas, porque en verdad no son caricatura. Para mí no, o sea, yo no veo como caricatura. Son... A ver, yo no los veo tan mal los dragones, la verdad, no los veo tan mal. Al menos yo no los veo tan mal. Que son un poco así infantiles. Bueno, es lo que tiene. O sea, es de Entrena a tu dragón, ¿no? No quería mucha gente los dragones de Entrena a tu dragón, lo que es a Chimuelo y a estos.
Pues aquí están. Ahora pues están aquí en el Ark. Así que claro, como es de pago, pues la gente critica. Lo que pasa. A mí al menos me gusta. Y mira que yo no he visto ninguna película de Entrena a tu dragón. No he visto ni una película. Pero aún así los dragones me gustan. Como se ven. Me gusta. Y bueno, también pues de esto, ¿no? Además que esos dragones, en verdad, van a estar muy rotos, ¿vale? Guarda mis palabras. Van a estar muy rotos, ¿ok? Porque las habilidades que tienen están rotas. Sí, están rotas. Las de larga habilidad que tienen están rotas. Lo vais a ver cuando suba un vídeo sobre estas habilidades. Lo vais a ver, ¿vale? Tened paciencia que tengo que tener tiempo para esto, para enseñaros todo lo que puede hacer este dragón, Umbra, ¿vale? Que es lo único que está ahora mismo. Y ahora para el final de mes o agosto sacarán a la dragona blanca, a Luminia, para sacarla. Muy seguramente y veremos a ver qué tal. Porque también tendrá poderes y tendrá también cosas en el árbol de habilidades, ¿eh? Así que cuidado con esto. Cuidado con esto. Que es algo increíble, ¿vale? Los dragones para mí es lo mejor que han sacado de la actualización, para mí. Porque Génesis, el océano, lo nuevo, ¿vale? Contando lo nuevo, es un desastre. El resto del mapa de Génesis igual al Evolved. O sea, God. Con mejores gráficas y todo eso. O sea, el pantano, la luna, la nieve y el volcán, God, ¿vale? Todo esto God. Las criaturas de Génesis, todas God. Los X, God, ¿vale? Estos, todo God. Pero lo que es el desastre es el océano. O sea, lo que más bomba han dado, el océano. Y igualmente es normal porque es algo nuevo. Es algo nuevo. Y esto igual que ya sabe cómo va con las cosas nuevas. Así que nada, nos tocará esperar que saquen 3.000 millones de parches para arreglarlo, para poner el fondo marino. Que por cierto hay gente diciendo que el fondo marino está así porque si no daría mucho lag, o sea, mucho bajo de FPS, por las cosas que habrían por debajo del mar. Claro, pasaría como en acuática, ¿no? Claro, acuática más o menos quisieron hacer lo mismo y mira cómo le salió. Así que creo que algo tiene relación con eso, por eso no hay nada debajo del mar. Pero es que no puede dejar el mar así. Es que también viene Atlantis, que es un mapa marino, y viene todo vacío. O sea, puede venir todo vacío Atlantis, esperemos que no, porque ahora va a ser Necatus. Pero se viene un mapa marino, solamente como acuática, pero mejor hecho. Y esperemos sea mejor hecho, esperemos. Vale, así que veremos cuando llega. Veremos cuando llega. Así que Studio Wildcard, por favor, poned las pilas, ¿vale? Sé que os presionan mucho arriba, pero aún así la habéis cagado con el lanzamiento. O sea, si no estaba listo, lo podía haber retrasado hasta que se volviera a la 5.7, en verdad, porque es lo que necesitamos, el rendimiento, que esa es otra. Hay trozos de Génesis que vas pasando y los FPS te bajan mucho. También, o sea... Y también en esta actualización, pues han cargado algunos mods y Astraeos también tiene problemas. Y bueno, las cosas que tiene, ¿no? Lo que viene siendo ahora Ark, más que nada. Y ahora pues con esto de los servidores cerrados oficial, pues nada. Hasta que arreglen esto otra vez, o sea, no van a ver servidores oficiales. Así que nada, la verdad. Para mí ha sido un desastre la actualización de ayer, fue un desastre. Y mucha gente opinará igual. ¿Que te puede gustar alguna cosa? Sí. Las islas del océano también están bonitas. Pero no es todo Studio Wildcard, la verdad, o sea... Ay, pobres, lo que van a sufrir los Studio Wildcard de la gente es todo esto, o sea... Es normal. Y no tienen la culpa del todo. ¿Tienen algo de culpa? Sí, pero no del todo. O sea, los más tienen culpa los de arriba. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Los de arriba, Snake Games, son los que tienen más la culpa de esto. ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta.
Así que la gente, os dejo ver este vídeo, pues os ha gustado. Dejadme vuestra opinión en los comentarios sobre vuestra experiencia de Genesis y qué opináis sobre todo lo que hemos hablado en este vídeo, más que nada. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Si os gusta, dejad un like, favoritos, suscribiros para la gente y nos vemos. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.